¿Te has preguntado alguna vez cuán cerca está realmente la línea entre la oscuridad eterna y la luz eterna? A menudo imaginamos que el juicio de un alma es un largo y prolongado drama judicial, pero los místicos nos dicen algo diferente. Nos dicen que la diferencia entre la salvación y la condenación puede reducirse a un solo latido, un solo respiro, o un solo hilo olvidado de bondad que tejimos hace años y no logramos recordar. Hoy vamos a recorrer una de las visiones más aterradoras y, en última instancia, esperanzadoras jamás registradas en la vida de San Padre Pío. Vamos a ser testigos del relato de un hombre que estaba cayendo, literalmente hundiéndose en el abismo del infierno, y cómo en esa fracción de segundo, la mano divina encontró una razón microscópica para atraparlo. Antes de adentrarnos en este profundo misterio, creemos un santuario aquí para nuestros propios corazones y seres queridos. Te invito a tomar un momento ahora mismo para dejar el nombre de alguien que te preocupe o una carga específica que lleves contigo en los comentarios de abajo. Si hoy te faltan las palabras, simplemente escribe amén. Y te pido, como un acto de caridad, que te desplaces y encuentres el comentario de otro hermano o hermana y respondas con un simple: Dios está contigo. Al hacer esto, tejemos una red de oración para que nadie aquí tenga que enfrentar los misterios de la vida y la muerte solo. Para entender la historia que estamos a punto de explorar, debemos primero entender los ojos a través de los cuales la estamos viendo. El Padre Pío no era simplemente un sacerdote que decía misa y escuchaba confesiones. Era un hombre que vivía con un pie en la tierra y el otro en el reino sobrenatural. Para él, el mundo espiritual no era una teoría. Era más real que los muros de piedra de su celda en San Giovanni Rotondo. Veía ángeles de la guarda parados junto a sus hijos espirituales. Olía el hedor de los demonios cuando intentaban tentar a un alma. Y lo más aterrador, podía ver el estado de un alma humana tan claramente como vemos el color de la camisa de una persona. Hay una enseñanza en la Iglesia de que Dios desea la salvación de todos los hombres y mujeres. Escuchamos esto y lo creemos, pero a menudo luchamos por comprender hasta qué punto Dios llegará para asegurar esa salvación. Tendemos a pensar en términos de aritmética estricta. Si un hombre hace más cosas malas que buenas, está perdido. Si sus pecados pesan más que sus virtudes, la puerta se cierra. Pero la historia que discutimos hoy destroza esa visión matemática de la gracia. Revela que Dios no es un contador frío, sino un amante desesperado, buscando entre los escombros de una vida pecaminosa para encontrar aunque sea una pequeña esquirla de oro. Una sola excusa para decir: «Este es mío». Nuestra narrativa se centra en un hombre a quien llamaremos Alessandro, aunque en los diversos relatos de este evento, su nombre a menudo se oculta para proteger la dignidad de su familia. Alessandro era lo que el mundo llamaría una causa perdida. Vivía una vida que no solo estaba distante de la Iglesia, sino aparentemente hostil a ella. Era un hombre de mundo, consumido por los apetitos de la carne, por la codicia y por una marcada dureza de corazón. Para sus vecinos, era un hombre a quien temer o evitar. Para los sacerdotes locales, era una fuente de escándalo. No había puesto un pie dentro de una iglesia en décadas, excepto quizás para burlarse de lo que sucedía adentro. Era el tipo de persona sobre quien la gente susurraría: «Si alguien va a ir al infierno, seguramente es él». Sin embargo, tenía una pariente, una sobrina, según algunos testimonios, que era una devota hija de la iglesia y una hija espiritual del Padre Pío. Ella vivía en un estado de angustia constante por el alma de su tío. Veía su vida imprudente, su ira y su completo rechazo a Dios, y sentía el pesado peso de su inminente perdición. Ella rezaba el rosario por él a diario. Ofrecía sus propios pequeños sufrimientos, sus ayunos y sus limosnas, rogando a Dios que ablandara su corazón. Pero año tras año, Alessandro solo parecía endurecerse más,
como arcilla dejada al sol. Entonces llegó el día que todos temen. No fue un declive lento, donde Alessandro tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida. Fue repentino. Un ataque cardíaco masivo lo derribó en medio de su rutina diaria. Un momento estaba riendo, tal vez planeando su próximo negocio o entregándose a un vicio, y al momento siguiente estaba jadeando por aire, agarrándose el pecho con los ojos en blanco. No se llamó a ningún sacerdote, no se administraron los últimos ritos, no hubo ningún momento visible de arrepentimiento. Colapsó y en cuestión de minutos estaba muerto. La noticia destrozó a su sobrina. No fue solo el dolor de perder a un miembro de la familia, fue la aplastante desesperación teológica de creer que sus oraciones habían fallado, a los ojos del mundo, e incluso según la estricta lógica de la observación humana. Alessandro había muerto en pecado mortal. Había muerto sin los sacramentos, sin oración y sin Dios. Ella sentía que él estaba perdido para siempre, condenado al fuego eterno. En su dolor desesperado, viajó a San Giovanni Rotondo. Necesitaba hablar con el Padre Pío, necesitaba confirmación, incluso si era la terrible confirmación de sus peores miedos. Logró acercarse al fraile, tal vez mientras se dirigía al confesionario o después de la celebración de la misa. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, sus manos temblaban. Se arrojó ante él y gritó: «Padre, mi tío ha muerto. Murió tan repentinamente. Era un pecador. Está perdido, ¿verdad? Está en el infierno». El Padre Pío la miró. Quienes conocían al santo sabían que su mirada podía penetrar el alma. No le ofreció lugares comunes vacíos. No dijo: «Oh, no te preocupes. Todos van a un lugar mejor». El Padre Pío conocía la realidad del infierno mejor que nadie. Sabía que las almas sí iban allí. Hizo una pausa por un largo momento, sus ojos apartándose del rostro de ella, mirando hacia una distancia que ella no podía ver. Parecía estar viendo una escena repetirse ante su visión espiritual. Entonces, pronunció palabras que enviaron una onda de choque a través de ella y siguen siendo un testimonio para nosotros hoy. Dijo: «El hombre está salvado». La sobrina estaba atónita. ¿Salvado? Pero padre, murió en pecado. Nunca se arrepintió. ¿Cómo puede estar salvado? La expresión del Padre Pío se suavizó y comenzó a narrar lo que se le había dado la gracia de ver. Le dijo que había visto el momento exacto del juicio de su tío. Vio el alma del hombre separarse de su cuerpo. Vio la aterradora realidad del enemigo, los espíritus oscuros esperando reclamar lo que creían que era legítimamente suyo. Tenían un reclamo sobre Alessandro. Su vida había sido una serie de acuerdos con la oscuridad. Cada mentira, cada crueldad, cada rechazo a la gracia era una cadena que lo ataba al abismo. El Padre Pío describió el alma del hombre cayendo. Era un descenso hacia la oscuridad absoluta. El peso de sus pecados era como una piedra de molino alrededor de su cuello. No había defensa. Las acusaciones de los demonios eran verdaderas. Él había hecho estas cosas. Él había rechazado a Dios. La gravedad de la justicia lo tiraba hacia abajo, y las puertas del infierno se abrían para recibirlo. Pero entonces, dijo el Padre Pío, algo sucedió. Justo cuando el alma estaba a punto de cruzar el umbral final, del cual no hay retorno, un solo y delgado hilo de luz apareció en la oscuridad. Era frágil, casi invisible, pero resistió. Atrapó al alma que caía como una cuerda de seguridad que se tensa en el último segundo. El Padre Pío le reveló a la sobrina qué era ese hilo. Le dijo que Dios, en ese momento microscópico entre la vida y la muerte, un momento donde el tiempo como lo conocemos deja de existir, había iluminado un recuerdo en el alma del hombre. Era un recuerdo de un evento que había sucedido años atrás, algo que probablemente el propio Alessandro había olvidado por completo. Años antes, hubo una procesión del Santísimo Sacramento pasando por las calles de su pueblo. Alessandro era un hombre más joven entonces, ya cínico, ya alejándose, pero cuando pasó la Eucaristía, sintió un repentino e inexplicable impulso de quitarse el sombrero. Fue un gesto pequeño, tal vez hecho por hábito cultural,
o un instinto fugaz de respeto. Pero en ese momento, por una fracción de segundo, había reconocido algo más grande que él mismo. Había mostrado una pequeña chispa de reverencia por el Creador. El Padre Pío explicó que este acto, por pequeño que fuera, combinado con las incansables oraciones de su sobrina, se convirtió en el punto de apoyo para la misericordia divina. Las oraciones de la sobrina se habían estado acumulando como una tormenta de gracia, esperando una apertura para entrar en la fortaleza endurecida de Alessandro. Ese momento olvidado de respeto, ese levantamiento del sombrero, fue la grieta en el muro. Dios, en su infinito deseo de salvar, usó ese único acto para concederle a Alessandro una iluminación instantánea final. En el tiempo que tarda un corazón en dejar de latir, el hombre vio la verdad, vio su pecado, vio el horror del abismo y vio la misericordia de Dios extendiendo una mano a través de ese pequeño recuerdo y en el silencio de su alma, sin ser visto por ningún ojo humano. Gritó. No gritó con su voz, pues sus pulmones fallaban. Gritó con su voluntad. Aceptó la misericordia. Rechazó su orgullo. No está en el infierno, dijo el Padre Pío a la mujer que lloraba. Está en el purgatorio. Está sufriendo, sí, porque el fuego del amor de Dios está quemando el óxido de toda una vida de pecado. Pero está a salvo. Está salvado. Esta historia nos obliga a detenernos y temblar. Es una historia de terror, porque nos muestra que el infierno es real y que una vida de pecado nos lleva a su precipicio. Pero es principalmente una historia de esperanza inimaginable. Revela que la contabilidad del cielo no es como la contabilidad de la tierra. En la tierra, juzgamos a un hombre por la suma de sus acciones. En el cielo, el juez busca una razón para perdonar. Debemos entender la mecánica de este milagro. No fue que levantar el sombrero pagara por sus pecados. Un pequeño gesto no puede pesar más que toda una vida de iniquidad. Más bien, ese gesto fue la evidencia de una capacidad para Dios. Fue la prueba de que el hombre no estaba completa e irrevocablemente sellado contra la luz, y como su sobrina había orado, la gracia estaba disponible. El Padre Pío enseñaba a menudo que la oración no está limitada por el tiempo. Este es un concepto difícil de captar para nuestras mentes lineales, pero es esencial para el misterio de esta historia. Vivimos en una línea de tiempo: pasado, presente, futuro. Dios vive en el eterno ahora. Cuando la sobrina rezó por su tío después de que él muriera, o cuando rezó por él años antes de que muriera, todas esas oraciones estaban presentes ante Dios en el momento exacto de la muerte de Alessandro. Dios previó que ella ofrecería misas por él. Dios previó sus lágrimas y tomó esos méritos futuros y los aplicó a Alessandro en su agonía final. Es por esto que el Padre Pío solía decir: nunca es demasiado tarde para rezar por un alma. Incluso si alguien murió hace 10 años, tu oración hoy puede ser la gracia que Dios usó para salvarlo en el momento de su muerte. Es un misterio que disuelve las barreras del tiempo y nos convierte en poderosos agentes de salvación para nuestros seres queridos. Profundicemos en esto porque no fue un incidente aislado en el ministerio del Padre Pío. Hay otro relato profundo que refleja este, ilustrando aún más la red de seguridad de la misericordia. Había una mujer cuyo marido se había suicidado. En la tradición católica de esa época, esto se veía como una señal de condenación casi segura, una desesperación que rechazaba el don de la vida. La mujer estaba atormentada, incapaz de comer o dormir, perseguida por la imagen de su marido en el infierno. Logró hacer llegar un mensaje al Padre Pío. Al principio ni siquiera habló con él directamente. Envió una petición a través de otro fraile. El mensaje regresó, simple y críptico: entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Piensa en esa imagen. El hombre había saltado de un puente. El acto estaba hecho. La gravedad había tomado el control. Pero el Padre Pío vio que en los pocos segundos de la caída, antes del impacto, el alma del hombre había retrocedido ante su decisión. Se había arrepentido.
Había clamado a Dios en su corazón, y Dios, que escucha el clamor del corazón más rápido que la velocidad de la luz, lo había atrapado. Murió en el cuerpo, pero su alma fue arrebatada al enemigo debido a un arrepentimiento que ocurrió en un lapso de tiempo demasiado corto para que podamos medirlo. Estas historias no pretenden hacernos complacientes. No podemos vivir imprudentemente y decir, «Oh, simplemente me arrepentiré en el último segundo». Ese es el pecado de presunción, y es una apuesta peligrosa. No sabemos si tendremos ese segundo o si nuestros corazones estarán demasiado endurecidos para usarlo. Pero estas historias están destinadas a destruir la desesperación. Están destinadas a decirnos que mientras haya un Dios, hay esperanza. El Padre Pío enseñaba que la justicia de Dios y la misericordia de Dios no son dos cosas diferentes. Son la misma cosa, su amor. Su justicia exige que el pecado sea quemado, porque el pecado nos impide ser felices con él. Su misericordia proporciona el fuego que lo quema. Para el hombre que murió repentinamente, el hilo de luz fue la justicia de Dios, encontrando una manera de validar su misericordia. Pero hay otra capa en esta narrativa que debemos explorar. Es el papel del alma víctima. El Padre Pío no solo veía cómo se salvaban estas almas como un espectador en una obra, él participaba en su salvación. Cuando le dijo a la sobrina que su tío se había salvado, es muy probable que el propio Padre Pío asumiera una parte del purgatorio del hombre. Este es el intercambio místico de la comunión de los santos. El Padre Pío vivía en constante dolor físico y espiritual. Los estigmas, las llagas de Cristo en sus manos, pies y costado, no eran solo símbolos, eran fuentes activas de sufrimiento. Él ofrecía esta sangre, este dolor, específicamente por pecadores como Alessandro. Es totalmente posible que la gracia extra necesaria para inclinar la balanza por ese hombre moribundo proviniera del tesoro de sufrimiento ofrecido por el Padre Pío y la sobrina del hombre. Esto nos lleva a una pregunta desafiante para nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer por las almas de aquellos que parecen perdidos? Todos tenemos un Alessandro en nuestras vidas. Tal vez es un padre que se burla de nuestra fe, un hijo que ha derivado hacia aguas peligrosas, o un amigo que vive enteramente para sí mismo. Los miramos y nos desesperamos. Pensamos, nada de lo que digo les llega. La lección del Padre Pío es que deberíamos dejar de hablar con ellos y empezar a hablar con Dios sobre ellos. La sobrina no salvó a su tío discutiendo con él, lo salvó orando por él. Lo salvó amándolo en el reino espiritual, cuando no era digno de amor en el reino físico. Imaginemos la escena del juicio de nuevo, pero esta vez miremos más de cerca el hilo. ¿Por qué el hombre se levantó el sombrero ante el Santísimo Sacramento hace tantos años? Quizás ni siquiera sabía por qué. Pero Dios vio una chispa de humildad. La humildad es la llave del cielo. El diablo cayó por orgullo. No puede soportar la humildad. Incluso un grano microscópico de humildad, como quitarse un sombrero, es repulsivo para lo demoníaco. Es una frecuencia que no pueden tocar. Ese pequeño acto creó una zona segura en la historia del hombre que el diablo no podía reclamar. El Padre Pío hablaba a menudo de la llave dorada al corazón de Jesús. Decía que la confianza y la fe son la clave. Pero para aquellos que han perdido su confianza, las oraciones de otros pueden forjar una llave para ellos. Quiero compartir otro aspecto de la visión del Padre Pío respecto al momento de la muerte. A menudo describía la muerte no como un muro, sino como un horizonte. Un horizonte no es nada, salvo el límite de nuestra vista. Cuando un barco cruza el horizonte, no deja de existir, simplemente ya no podemos verlo. El Padre Pío podía ver más allá del horizonte. Una vez consoló a un médico que estaba de luto por un colega. El colega había sido un hombre de ciencia, un agnóstico, un hombre que solo confiaba en lo que podía probar. El médico estaba preocupado por el alma de su amigo. El Padre Pío sonrió y dijo, «A menudo se ama a Dios sin saberlo». Esta es una declaración teológica profunda.
Sugiere que hay personas que pueden no tener el lenguaje explícito de la religión, que pueden no asistir a misa, pero que en lo profundo de su conciencia aman lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y dado que Dios es lo bueno, lo verdadero y lo bello, están, de alguna manera misteriosa, amando a Dios. Si no lo han rechazado con plena malicia, Dios buscará ese amor en el momento de la muerte. Sin embargo, también debemos abordar la realidad del purgatorio en esta visión. El Padre Pío fue claro: el hombre se salvó, pero aún no estaba en el cielo, estaba en el purgatorio. El mundo moderno ha olvidado en gran medida el purgatorio, o lo vemos como una mazmorra aterradora. Pero para el Padre Pío, el purgatorio era un lugar de esperanza. Es el hospital de las almas. Imagina a un hombre que se ha perdido en una tormenta de nieve, congelado y cerca de la muerte. Es rescatado y llevado a una casa cálida. El calor del fuego lastima su piel congelada. El proceso de descongelación es agonizante, pero él está feliz porque sabe que está a salvo, sabe que no va a morir en la nieve. Eso es el purgatorio. Alessandro estaba sufriendo el descongelamiento de su corazón helado. Estaba experimentando el dolor de darse cuenta de cuánto había ignorado el amor de Dios, pero estaba a salvo. La visión del Padre Pío sirve como una directiva para nosotros. Estamos llamados a ser los intercesores. Estamos llamados a ser los que sostienen la cuerda. Cuando rezamos el rosario, cuando ofrecemos una coronilla de la divina misericordia, estamos enviando hilos de luz hacia el futuro y hacia el pasado. Estamos tejiendo la red de seguridad que podría atrapar a un alma que cae. Hay un hermoso testimonio de una mujer que le preguntó al Padre Pío: «Padre, ¿cómo puedo salvar a mis hijos?». Él respondió: «Vacíate y Dios te llenará. Y cuando estés llena de Dios, los llevarás a Él sin siquiera hablar». Esto nos lleva de vuelta al alma en caída de Alessandro. Imagina el silencio de esa habitación donde murió. Los médicos vieron un cadáver. La familia vio una tragedia, pero en el reino invisible se estaba librando y ganando una guerra ganada por un sombrero levantado y la lágrima de una sobrina. Nos obliga a reconsiderar el valor de nuestras pequeñas acciones. A menudo pensamos: ¿de qué sirve si le sonrío a este extraño? ¿De qué sirve si me muerdo la lengua cuando estoy enojado? ¿De qué sirve un Ave María rezado mientras conduzco al trabajo? Según la visión del Padre Pío, ese Ave María podría ser el hilo. Ese momento de bondad podría ser la evidencia que Dios usa para defender a un alma en su juicio final. Nada se desperdicia en la economía del cielo. Cada acto de amor es recogido y almacenado. Consideremos también la oscuridad. ¿Por qué cayó el hombre hacia el abismo? Porque el pecado es pesado. No es solo romper reglas, es un peso. Nos arrastra hacia el yo. El infierno es el estado último de estar curvado hacia adentro sobre uno mismo, separado de todo lo demás. Alessandro había vivido una vida de egoísmo. La trayectoria natural de su alma era hacia abajo, hacia el yo, hacia la oscuridad. La salvación es ser sacado del yo. El hilo de luz lo empujó hacia arriba. Lo obligó a mirar fuera de sí mismo hacia la fuente de la luz. Al reflexionar sobre esto, también debemos tocar el miedo a la muerte que plaga a tantos de nosotros. Tememos a lo desconocido. Tememos al juicio. El Padre Pío, que vivió tan cerca del más allá, parecía no tener miedo a la muerte por sí mismo, solo miedo de ofender a Dios. Para él, la muerte era el desvelamiento. Quería enseñarnos que si vivimos en relación con Dios ahora, la muerte es simplemente el momento en que cae el velo y vemos el rostro que hemos amado todo el tiempo. Pero para aquellos que no han amado ese rostro, el desvelamiento es un shock, y sin embargo, la misericordia está ahí. Se para en la puerta y llama incluso cuando la casa se está derrumbando. Quiero hablar un momento con aquellos de ustedes que están de duelo por alguien que murió en circunstancias difíciles. Quizás se quitaron la vida, o quizás murieron en un accidente mientras vivían lejos de la fe. Quizás estaban enojados con Dios cuando fallecieron.
esta historia del Padre Pío es para ti. No sabes qué pasó en el último microsegundo. No conoces la conversación que tuvo lugar entre el Creador y lo creado en el santuario del alma. No sabes qué hilos de luz de su infancia o tus oraciones estuvieron presentes allí. El Padre Pío te diría, no dejes de rezar por ellos. No digas que se acabó. No se ha acabado. Tus oraciones ahora pueden seguir siendo el consuelo que necesitaban entonces. Esta es la comunión de los santos. Es un amor que vence a la muerte. Hay una paz profunda que proviene de entregar el juicio de las almas a Dios. No somos los jueces, somos los testigos y somos los intercesores. Somos los que estamos de pie en la muralla clamando misericordia. Mientras cerramos esta narrativa, visualicemos la escena una última vez. El abismo, oscuro y aterrador, el alma cayendo en picada, los demonios chillando en triunfo, y luego el silencio de la gracia, el delgado alambre dorado de una bondad pasada, el agarre del Salvador, el tirón hacia arriba. Nos recuerda las palabras de las Escrituras: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es agresiva, la gracia es un cazador, nos caza por los pasillos de nuestras vidas, buscando una forma de entrar. El Padre Pío vio el momento exacto en que un alma fue salvada del infierno para que pudiéramos saber que vale la pena luchar la batalla. Lo vio para que nunca nos rindiéramos con nadie, ni siquiera con el pecador más endurecido. Lo vio para que entendiéramos el inmenso poder de nuestras propias oraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Primero, debemos cultivar los pequeños actos de reverencia en nuestras propias vidas. Levanta tu sombrero, inclina la cabeza, susurra el nombre de Jesús. No dejes que se rompan los pequeños hilos de devoción. Nunca sabes cuál será la línea de vida. Segundo, debemos rezar por los moribundos. La coronilla de la Divina Misericordia se da específicamente para este propósito. Cuando escuches la sirena de una ambulancia, di una oración. Podría ser la sobrina para un extraño en esa ambulancia. Podría ser quien sostiene el hilo para alguien que no tiene a nadie más que rece por él. Y finalmente, confía. Confía en la bondad de Dios. Él no quiere perderte. Él no quiere perder a tus seres queridos. Pagó un precio terrible en la cruz para asegurar esa red de seguridad. No busca una razón para condenar. Está recorriendo el universo buscando una razón para salvar. Deja que esta historia del Padre Pío se asiente en tu corazón. Deja que reemplace tu ansiedad con una esperanza reverente. El precipicio es real, pero el Salvador está más cerca. La caída es aterradora, pero la mano que nos atrapa es fuerte. Al terminar hoy, te animo a volver a los comentarios. Lee los nombres que se han dejado allí. Son almas reales, cargas reales, personas reales amadas por Dios. Ofrece una breve oración por ellos. Sé el hilo de luz para un extraño hoy. Que la intercesión de San Padre Pío esté con todos nosotros. Que aquel que vio los misterios de la próxima vida nos guíe a través de los desafíos de esta, y que todos nos encontremos algún día, sacados del precipicio por la incesante misericordia de Dios en ese lugar donde no hay más oscuridad, ni más miedo, ni más muerte. Vete en paz y recuerda, el cielo está luchando por ti.